3. ¿Cuál de los fármacos siguientes no estimula a los receptores beta 2 adrenérgicos? ¿Cuál no estimula beta 2? Isoproterenol, fenilefrina, salbutamol, carbuterol o efedrina. A ver, fíjense. ¿Cuál es? ¿Cuál no estimula los receptores beta 2 adrenérgicos? Isoproterenol sí estimula. La fenilefrina, ¿estimula o no? No, no estimula la fenilefrina, ¿no? ¿Dónde está nuestra fenilefrina? Acá está, solo alfa 1, ¿verdad? Fenilefrina. Bueno, y aquí tenemos a un residente de primer año que está con toda la respuesta del sistema simpático, ¿no? Porque está asustado en su primer día de guardia. Y esto es lo que ocurre cuando nosotros estamos asustados. Tenemos una reacción que se conoce como reacción de lucha o de huida. O sea, no sabemos si tomar la decisión de enfrentarnos al peligro o de huir del peligro. En ese caso se activa el sistema nervioso simpático, ¿no? Y el simpático hace todo lo que dice acá. Por ejemplo, en nuestro cerebro aumenta el estado de alerta, ¿no? Aumenta el hecho de que estemos más despiertos, más alertas, más atentos, pero no necesariamente más concentrados. O sea, no estás más concentrado, pero sí estás más alerta al entorno. ¿No? Estar alerta significa estar alerta a todo lo que pasa y concentrarte en una sola cosita. En los ojos, ¿qué tiene que ocurrir? La dilatación de la pupila, para que puedas tener más ingreso de luz, ¿no? Hacia dentro del ojo y puedas estar más alerta a lo que pasa alrededor. En el caso de la saliva, tiene que secarse la boca, pues no vas a estar salivando cuando estás asustado, ¿no? Se seca la boca para que no tengas que estar ahí salivando. Y en los bronquios hay dilatación de los bronquios, ¿no? El efecto aquí en los bronquios es de los receptores beta 2 que hacen broncodilatación, ¿no? Así como hacen broncodilatación, eso lo hacen para poder permitir la mayor ventilación, para que puedas respirar mejor en el momento en que vas a o luchar o huir de un peligro. En la piel, ¿qué pasa? Aumenta la transpiración, ¿no? Pero este es un efecto colinérgico, el hecho de que aumente la transpiración. ¿Ya? En el corazón aumenta la frecuencia cardíaca, aumenta la fuerza y aumenta la presión sanguínea, para poder llevar más sangre hacia los músculos y poder pelear o poder huir. En el tejido graso aumenta la lipólisis, o sea, aumenta la destrucción de los ácidos grasos, ¿no? Y hay liberación de estos ácidos grasos hacia la sangre también, para tener más combustible disponible. ¿Ya? ¿Qué más? En el hígado aumenta la glucogenólisis y la liberación de glucosa. La glucogenólisis, ¿a qué se refiere? Se refiere a la producción de glucosa a partir de los almacenes, ¿no? Del glucógeno. En el caso de las vías urinarias, como ustedes ven aquí en la vejiga, lo que hace es aumenta el tono del esfínter y disminuye el tono del detrusor, ¿no? El esfínter cierra la salida de la vejiga y el detrusor, al estar menos contraído, nos permite almacenar un poco más de orina, ¿no? Entonces, eso es lo que sucede cuando estamos con miedo. En el tracto gastrointestinal va a tener que disminuir la peristalsis, ¿no? No aumenta, disminuye, aumenta el tono de los esfínteres para evitar hacer deposiciones en ese momento, y disminuye el flujo sanguíneo, porque el flujo sanguíneo tiene que ser redistribuido hacia los músculos. Por otro lado, aquí en la esquina, el que nos queda, el músculo esquelético, aumenta su flujo sanguíneo para poder tener más disposición de oxígeno y de nutrientes para la huida, y aumenta la glucogenólisis también. O sea, la producción de glucosa a partir del glucógeno. Bien, y aquí tenemos los receptores alfa 1, alfa 2, beta 1, beta 2, y hay un beta 3 todavía, ¿no? Apareció el beta 3 que no lo habíamos visto desde este rato, y este beta 3 tiene que ver con el tejido graso, con las células grasas,
¿no? Y cuando hay estimulación de este beta 3, como habíamos visto hace un rato, se estimula la lipólisis, o sea, la salida de grasas, de ácidos grasos libres hacia la sangre. El corazón es uno de los principales órganos que metaboliza estos ácidos grasos libres para poder contraerse más rápido. ¿Ya? Muy bien, aquí tenemos qué hacen en los diferentes tejidos, ¿no? Por ejemplo, el alfa 1, ¿qué hace? En la mayoría del músculo liso vascular, o sea, en la mayoría de los vasos sanguíneos, ¿qué hace el alfa 1? Aumenta la contracción, ¿no? Contrae ese músculo y por lo tanto aumenta la resistencia de los vasos sanguíneos. Se usa este efecto del alfa 1 para aumentar la presión arterial en pacientes que están con shock, que están hipotensos. ¿Qué más hacen los receptores alfa 1 cuando son estimulados? El músculo dilatador de la pupila se estimula y se contrae, ¿no? Y si se contrae el músculo dilatador de la pupila, el resultado es una dilatación de la pupila, obviamente, ¿no? Eso se conoce como midriasis. En el músculo liso pilomotor, o sea, los que están al costado de los pequeños vellos que tenemos alrededor de todo el cuerpo, ¿no? Se contrae y se erecta el vello de todo el cuerpo, ¿no? Dice, se me pone el pelo de punta o los pelos de punta. Y en el caso del hígado, pero solo en algunas especies, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo en la rata sobre todo, estimulan la glucogenólisis. Se cree que también puede ocurrir en el ser humano, sobre todo en los congresistas, ¿no? Porque dice rata acá. Los efectos alfa 2, por otro lado, como ven aquí, ejerce sobre las terminaciones nerviosas, tanto adrenérgicas como colinérgicas, e inhibe la liberación de transmisores. El alfa 2, ¿dónde tiene mejor efecto? Miren, en las plaquetas va a estimular la agregación, en algún músculo liso vascular va a hacer que se contraiga, en algunos lugares, ¿no? En las células grasas va a inhibir la lipólisis y en las células beta pancreáticas inhibe la liberación de insulina. El alfa 2, la estimulación alfa 2, inhibe la liberación de insulina por las células pancreáticas. ¿Ya? Ahora, el efecto beta 1, principalmente cuando hablamos de beta 1 nos referimos al corazón. Acuérdense bien esto, ¿no? Beta 1 para el corazón y beta 2 para los bronquios. Bien, el efecto beta 1 en el corazón, ¿qué hace? Estimula la fuerza y la frecuencia de contracción del corazón. Ya, el beta 1 hace eso. Y el beta 1 en las células yuxtaglomerulares de los riñones estimula la liberación de renina. Y esta renina activa el sistema renina, angiotensina, aldosterona. Por otro lado, los beta 2, como les dije, principalmente tienen acción sobre los bronquios, ¿no? Relajan los bronquios, las vías aéreas, pero también relajan el tono uterino y también pueden relajar el músculo liso vascular. De ahí que los fármacos agonistas beta 2 como el salbutamol, el fenoterol, pueden ser usados no solamente en el asma, en mejorar la contracción de los bronquios en el asma, sino también pueden ser usados en el parto pretérmino, ¿no? Se usan para disminuir el tono uterino o en los úteros que son muy espásticos. Esta estimulación de los receptores beta 2 en el hígado, pero esta vez sí en los humanos, estimula la glucogenólisis. Y en las células beta pancreáticas, aquí se repite nuevamente células beta del páncreas, estimulan la liberación de insulina. Entonces, los alfa 1 en el páncreas inhiben la liberación de insulina y los alfa 2, ¿no? Los alfa 2 en el páncreas inhiben la liberación de insulina y los beta 2 en el páncreas estimulan la liberación de insulina. Miren a los dos efectos. Por eso va a depender yo de cuál de ellos uso, ¿no? ¿Qué fármaco selectivo, de cuál de estos receptores bloqueo o estimulo? Muy bien. Y los beta 3, como dijimos, ejercen su efecto en las células grasa, estimulan la lipólisis.
Pregunta 4. De todas las acciones siguientes, señale aquella que no es propia de la estimulación de los receptores alfa-adrenérgicos. ¿Cuál de ellas no es propia del alfa? ¿Midriasis es propia del alfa? ¿Qué dice el cuadrito? Sí. ¿Vasoconstricción? Ya. ¿Disminución de la secreción bronquial? ¿Contracción de los esfínteres? ¿O aumento de la contractilidad cardíaca? ¿Cuál no es propia de la estimulación alfa? ¿Por qué? Porque el aumento de la contractilidad cardíaca tiene que ver con receptores beta de tipo 1, ¿verdad? De tipo 1. Todos los demás sí pueden ser llevados a cabo por los alfa, ¿no? En el caso de la disminución de la secreción bronquial, ustedes me dirán, pero esto es beta 2, ¿no? No, esto es alfa. ¿Por qué? La estimulación beta 2, como en el caso de usar salbutamol, por ejemplo, lo que hace es disminuye el tono de las vías aéreas, de los bronquios. Pero la secreción se logra con estimulación alfa. De ahí que ustedes le pueden poner un cachito de adrenalina a los pacientes y se les seca las vías respiratorias, ¿no? Si están con muchas secreciones. En el caso de crisis asmáticas, por ejemplo, severas. Pregunta 5. La activación completa del sistema nervioso autónomo simpático, como en la reacción de lucha o huida, podría ocurrir durante un ejercicio intenso. Un ejercicio muy fuerte y se activa todo el sistema nervioso simpático. ¿Cuál de los siguientes efectos es probable que ocurra si es que nos pasa esto con un ejercicio muy intenso? Broncoconstricción, motilidad intestinal incrementada. ¿Qué pasa cuando se activa el sistema nervioso simpático? ¿Ya hay broncoconstricción? No, hay broncodilatación. ¿Hay motilidad intestinal incrementada? No, más bien disminuye, ¿verdad? ¿El flujo sanguíneo renal disminuye? A ver, acuérdense. Se activa el sistema renina, angiotensina, aldosterona, hay vasoconstricción de todo, y cuando hay mucha vasoconstricción puede alterarse el flujo sanguíneo renal, ¿no? ¿Hay miosis o hay midriasis? Midriasis, ¿no? ¿Hay bradicardia? No, hay taquicardia. Entonces, ¿cuál es la respuesta? Flujo sanguíneo renal disminuido. Señale cuál de las siguientes afirmaciones es falsa en relación a la efedrina, ¿no? Recuerden la efedrina. Pueden regresar sus diapositivas hasta ver ese cuadrito de la efedrina. A. Actúa principalmente sobre receptores muscarínicos. ¿Con la efedrina? No, ¿verdad? B. Tiene actividad sobre receptores alfa-adrenérgicos. A ver, ubiquen a la efedrina. ¿Qué dice? Sí, ¿no? Alfa-adrenérgico. C. ¿Tiene actividad sobre receptores beta-adrenérgicos? Sí, también. D. ¿Ejerce acción sobre el sistema nervioso central? Ahí no lo dice, ¿no? Pero sí ejerce acción sobre el sistema nervioso central. E. ¿Es estimulante de acción directa e indirecta al mismo tiempo? Si es mixto, sí, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es falsa? Que actúe sobre receptores muscarínicos. No actúa sobre receptores muscarínicos la efedrina. Pregunta 7. Indique cuál de los siguientes fármacos no es bloqueante selectivo de los receptores alfa-1 adrenérgicos. O sea, todos los que están acá menos 1 son bloqueantes selectivos de los receptores alfa-1 adrenérgicos. Alfa-1, ¿eh? No, criptina, la betalol, prazosin, eso no está en el cuadro, ¿no? Prazosin, fentolamina o tioxantenos. Los alfa-1, los alfa vamos a verlo ahorita, ¿no? La betalol es un bloqueante beta, ¿no? Es un bloqueante beta y alfa, y bueno, principalmente beta, la betalol. Por eso es la beta, ¿no? La beta. La betalol. Bien, aquí tenemos los efectos al revés ya. Ya no simpático miméticos o simpático agonistas, sino los efectos simpático-líticos. O sea, en lugar de estimular los receptores alfa o beta, aquí estamos ya hablando de bloquearlos, ¿no? De bloquear su acción.
Entonces los efectos simpático-líticos, o sea, de bloqueo de la acción del sistema nervioso simpático, ¿no? En este gráfico vamos a ver sus efectos en la función cardíaca. Por ejemplo, aquí tenemos una neurona que está virtiendo su noradrenalina o su adrenalina sobre los receptores beta del corazón, ¿no? Los receptores beta del corazón. Aquí están los receptores beta y a la izquierda está bloqueados los receptores beta, ¿no? Bloqueamos los receptores beta, por lo tanto ya no hay efecto. En el corazón el beta 1 es el más importante, ¿no? Recordando. ¿Qué cosa hace el bloqueo de los receptores beta en el corazón? ¿Ya? Como ustedes ven acá, si nosotros, por lo que habíamos conversado hace un rato, estimuláramos el beta 1, aumentaría la frecuencia cardíaca. Lo que saca 1 por segundo aumenta la frecuencia cardíaca y aumenta también la fuerza de contracción y la sangre que se eyecta en cada contracción, ¿no? La fracción de eyección también aumentaría. Si bloqueamos el estímulo beta 1, hacemos todo lo contrario. O sea, disminuimos la frecuencia cardíaca y disminuimos la fuerza de contracción del corazón, ¿no? Eso es importante, ¿por qué? Porque en pacientes que han sufrido infartos de miocardio, esos pacientes tienen zonas del corazón que no están muy bien irrigadas, zonas en las que a las justas les llega la sangre para que esa parte de los músculos sobrevivan, ¿no? Tienen zonas medias con arterias un poco tapadas. Entonces, a estos pacientes nosotros le bloqueamos los receptores beta 1 justamente para evitar que ese corazón, en el momento en que el paciente se emocione, haga un ejercicio, lo que sea, queremos evitar que ese corazón lata muy rápido y lata muy fuerte. ¿Por qué? Porque si ese corazón late rápido y late fuerte, va a necesitar más oxígeno. Y si ya tiene de por sí arterias que están a las justas de dañadas, no va a llegarle el oxígeno suficiente y se va a infartar el paciente, ¿no? De ahí que tiene mucho sentido usar el bloqueo de los receptores beta en pacientes postinfartados, ¿no? Para evitar el consumo de oxígeno, se dice. El consumo de oxígeno por las células musculares cardíacas. Ya, eso es lo que hace el bloqueo del beta 1 en el corazón. En los pulmones, ¿qué sucede? Miren, en una persona saludable, ¿no? Aquí tenemos que los bronquios están normalmente dilatados y cuando hay estimulación del sistema nervioso simpático, como les dije, miedo, huida, aumenta la dilatación, ¿verdad? Miren, aquí se ve bien marcada la broncodilatación entre uno y otro. En el caso de los asmáticos, ya de por sí no están bien broncodilatados y cuando hay estimulación simpática como el miedo, huida, hay un grado de broncodilatación, pero no es muy intensa, ¿no? Entonces el asmático, sufre, ¿no? Sufre tanto estando sin hacer ejercicio como estando haciendo ejercicio, ¿no? Y de ahí de los diferentes grados de asma. Muy bien, entonces aquí tenemos cortes transversales de los bronquios. En el caso del normal, en el caso de la persona normal, estamos haciendo nosotros estímulo de los alfa y de los beta 2, ¿no? que mantienen este tono. Sí. ¿No? El paciente puramente con estímulo alfa, ¿no? va a cerrar el bronquio y puramente con estímulo beta 2 se va a abrir el bronquio. Entonces, si nosotros beta 2 bloqueamos, ¿no? O sea, bloqueamos este estímulo, aquí el beta 2, claro, hace que se abra, ¿no? Si bloqueamos el estímulo beta 2, ¿qué va a pasar? El paciente va a tener broncoconstricción, ¿verdad? Por otro lado, ¿no? Está hablando por teléfono. De esta manera, si nosotros, por ejemplo, estimulamos el beta 2 con salbutamol, el paciente hace broncodilatación. Pero si nosotros le damos un beta bloqueante sin querer, por ejemplo, le damos un beta bloqueante que no es selectivo, pensando en el corazón, pero bloquea beta 1, beta 2, etcétera, y es un paciente asmático, va a primar el efecto alfa y el paciente va a empeorar, ¿no? Muy bien. ¿Qué otro efecto tienen el bloqueo de los beta? O sea, los simpaticolíticos tienen efecto ansiolítico. Por ejemplo, el medicamento propranolol se suele usar para disminuir el temblor en los pacientes ansiosos, ¿no? Un poco le disminuye la ansiedad y el temblor también
Y también se usa, como ustedes ya saben, en algunos pacientes con hipertiroidismo para disminuir los temblores y la ansiedad, ¿no? El propranolol, que es un beta bloqueante. Entonces es el otro efecto de los beta bloqueadores, ansiolítico, ¿no? El bloqueo beta nos permite estar más tranquilos y menos temblorosos. Pregunta: señale cuál de los siguientes fármacos es bloqueante selectivo de los receptores beta 1 adrenérgicos. Selectivo, ¿eh? Atenolol, oxprendolol, pindolol, fentolamina o fenoterol. ¿Cuál creen ustedes que es bloqueante selectivo de los receptores beta 1 adrenérgicos? Y que se suele usar pues en pacientes posinfartados. Es el atenolol, ¿ya? El atenolol es beta 1 selectivo, bloqueante. No estamos hablando ya de estimulante, estamos en todo lo contrario, en bloqueantes. Bloquean selectivamente los beta 1. Otros bloqueantes beta 1 selectivos tienen ustedes al carvedilol, los nuevos, ¿no? El carvedilol, el bisoprolol. 9. ¿Cuál de las siguientes acciones es propia del bloqueo beta adrenérgico? ¿Cuál de estas de acá ocurre cuando se bloquea los beta? A. Aumento de la velocidad de conducción auriculoventricular. ¿No? El bloqueo beta, ¿qué produce en el corazón? Disminuye la velocidad de conducción, ¿verdad? Disminuye. B. Secreción de renina. C. Aumento de contractilidad muscular cuando bloqueamos los beta adrenérgicos. Relajación del músculo bronquial. El bloqueo beta adrenérgico más bien hace contracción, ¿no? Disminución de la frecuencia cardíaca. ¿Sí? ¿Recuerdan cuando veíamos el gráfico? Si bloqueamos el beta, ¿qué pasa en el corazón? Disminuye la frecuencia cardíaca y disminuye la fuerza de contracción, ¿verdad? Entonces disminuye la frecuencia cardíaca y con eso disminuye el consumo de oxígeno de las células cardíacas. Y bueno, esto es uno de ustedes a mitad de la clase pasada, ¿no? Estaban así, comiendo, pensando en comer. La respuesta, este tipo de respuestas es activación parasimpática. Ya pasamos del simpático al parasimpático. ¿Qué ocurre cuando se activa el parasimpático? ¿Y en qué momento se activa? Se activa en los momentos de tranquilidad, de descanso, de relajo. En los ojos aumenta la acomodación del cristalino, ¿no? Para la visión de cerca. Y también ocurre miosis, o sea, se cierra un poco la pupila, ¿no? Ese efecto de cerrarse la pupila y de acomodarse el cristalino hace que nosotros podamos ver de cerca y podamos fijarnos en las letras de nuestro libro y leer, ¿no? En el caso que vimos hace un rato de la activación simpática, lo que ocurriera lo contrario. Queremos que entre más luz, no nos importa ver el detalle, nos importa estar atentos, ¿no? Porque queríamos huir o pelear. En cambio aquí queremos estar tranquilos, leer un libro y aumenta eso, la acomodación y se produce miosis. La saliva puede ser un poco copiosa, puede aparecer salivación. En el caso de los bronquios, si la estimulación es intensa, el sistema parasimpático aumenta la broncoconstricción y la secreción, ¿no? Esto es por otro mecanismo diferente a los receptores beta, sino simplemente por la estimulación del sistema nervioso parasimpático. Por ejemplo, en los pacientes que se intoxican con atropina ocurre esto, ¿no? Porque la intoxicación por atropina, la intoxicación por órganos fosforados, estamos hablando al revés, la intoxicación por órganos fosforados o carbamatos hace que se bloquee la acción de la acetilcolinesterasa y se acumula la acetilcolina dentro de las terminaciones nerviosas, dentro de la sinapsis específicamente. Y esto hace que aumente pues este efecto parasimpático. Por eso que el paciente que se toma esos venenos viene con secreción de los bronquios y con constricción y con bastante salivación, ¿no? De ahí que dicen está botando espuma de la boca. En el corazón, ¿qué hace el sistema nervioso parasimpático? Disminuye la frecuencia cardíaca y disminuye la presión arterial, ¿no? Estos pacientes que se han intoxicado vienen bradicárdicos, ¿no? Su frecuencia cardíaca es lenta.
Y el tracto gastrointestinal, ¿qué ocurre? Aumenta la secreción, aumenta la peristalsis y disminuye el tono, o sea, hay vaciamiento de todo el sistema digestivo. Y si ustedes han visto, me imagino que alguna vez si han visto un paciente intoxicado con órganos fosforados o carbamato, el paciente se hace diarrea, ¿no? Se hace, vomita, hace deposiciones. Y también se orina, porque como ustedes ven aquí en la vejiga, el tono del esfínter disminuye, por lo tanto es mejor la salida, y aumenta el tono del detrusor. El detrusor es aquel que contrae la vejiga, ¿no? Y el paciente se orina. Por lo tanto, el paciente que ha consumido este tipo de sustancias parasimpático-miméticas en exceso, se orina, se defeca, vomita, está con bradicardia, los bronquios le roncan, le saliva la boca, ¿no? Y su pupila está pequeñita, ¿no? Pequeñita la pupila. ¿Con qué rompemos todos estos efectos en un paciente que se ha intoxicado? Con la atropina, como ustedes saben, ¿no? La atropina hace todo lo contrario de esto. Muy bien. Entonces aquí tenemos drogas colinomiméticas, ya, o sea, drogas que actúan sobre los receptores de la acetilcolina. Igual pueden ser de acción directa o de acción indirecta. Los de acción directa son, al igual que la vez pasada, o sea que las láminas pasadas, son los que actúan directamente sobre los receptores de muscarina y de nicotina. Y los fármacos de acción indirecta son los que no necesariamente no actúan sobre los receptores estos de muscarina y nicotina, pero sí actúan aumentando la cantidad de acetilcolina dentro de la sinapsis para que esta acetilcolina siga ejerciendo su función, ¿no? Como en el caso de los órganos fosforados, que tienen una acción muy larga y la inhibición de la acetilcolinesterasa es irreversible, como en el caso de los carbamatos, que se parecen bastante, pero la diferencia es que su acción es intermedia y su unión a la enzima acetilcolinesterasa es reversible, ¿no? Y otro fármaco como el efodronium, que es de muy cortita acción, ¿no? Que ya vamos a ver en qué se usa. Los de acción directa, por otro lado, pueden actuar sobre los receptores muscarínicos y nicotínicos, ¿no? Entre los muscarínicos vemos los ésteres de colina y algunos alcaloides. Muy bien. Aquí tenemos las drogas de acción directa y de acción indirecta, ¿no? La acetilcolina, por ejemplo, que es el prototipo, o es el neurotransmisor que está ahí, la acetilcolina, actúa rápidamente, su acción es rápida, pero también es rápidamente hidrolizada por la colinesterasa, como habíamos visto en uno de los gráficos anteriores, ¿no? De la célula que estaba secretando acetilcolina. La acetilcolina sale, ejerce su función, pero es rápidamente hidrolizado por esta enzima, colinesterasa o también llamado acetilcolinesterasa. Y la duración de su acción es de 5 a 30 segundos, ¿no? Y tiene pobre liposolubilidad. No se difunde mucho hacia otras zonas. El betanecol, por otro lado, es resistente a la colinesterasa. Se parece a la acetilcolina, pero es resistente a la degradación por la colinesterasa. Es activo oral, o sea, tú lo tomas por vía oral y tiene actividad. Su duración de acción es de 30 minutos a 2 horas, ¿no? ¿Qué más usamos? El carbacol, por ejemplo, es igual al betanecol, ¿no? La pilocarpina no es un éster, tiene buena solubilidad y su duración es de 30 minutos a 2 horas. Aquí la letra B y M se refiere a que si su estimulación es muscarínica, si es nicotínica, N, o si es ambos, la B, both en inglés, ¿no? Muy bien. Y la nicotina, que está presente como medicamento y también en el cigarrillo, ¿no? Se parece a la pilocarpina, su duración de acción es de 1 a 6 horas y tiene alta liposolubilidad. De los de acción indirecta, ¿no? Por ejemplo, tenemos la neostigmina, ¿no? Que actúa tanto en receptores muscarínicos como nicotínicos, y todos los que son de acción indirecta actúan sobre los dos. ¿Por qué? Porque en su acción estos no actúan directamente sobre el receptor, sino que lo hacen indirectamente elevando la cantidad de acetilcolina, ¿no? Y como ustedes ven aquí, la acetilcolina actúa sobre ambos receptores, por lo tanto
todos estos ejercen su acción a través de la acetilcolina también. La neostigmina y la fisostigmina son medicamentos que son usados en la miastenia, ¿no? Son carbamatos, son tipo carbamatos de acción corta, ¿no? Actúan de 30 minutos a 2 horas, una acción entre corta y moderada. Son carbamatos. La piritostigmina también es un carbamato, ¿no? Aquí tienen el paratión, que es un veneno, que es un órgano fosforado, tiene alta liposolubilidad y la duración de su acción es de 7 hasta 30 días.